compartirles un mensaje basado en lo que Dios dice. El tema es: vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor. En estos 3 versículos encontramos algo que está muy claro, que no necesita ir uno a la universidad para entenderlo, y es que el Señor Jesús intercede, expone delante del Padre las peticiones que se originan en el centro del corazón del Señor Jesucristo. Primero que todo, a favor de esos 12 hombres que Él escogió para compartir con Él 3 años, transmitirles su carácter, enseñarles la doctrina, formarlos como discípulos de Él, porque vendrían a ser el fundamento apostólico de la iglesia. Intercede por ellos. Pero también el Señor Jesús aquí, en esa intercesión, incluía su iglesia, no denominaciones. Cuando Cristo no venga, no viene por una denominación, viene por una iglesia, la que le ama, la que le obedece, la que se esfuerza por vivir en armonía con su palabra, la que se sujeta a su voluntad y le sirve al Señor Jesucristo. Por lo tanto, los verdaderos cristianos tenemos el privilegio más elevado en la tierra que un ser humano pueda tener. Ese privilegio es que nosotros recibimos de Dios, en la persona de Cristo, el beneficio de que tenemos un intercesor divino y perfecto, y su nombre es Jesús de Nazaret. Si usted abra su Biblia, por favor, en la primera epístola de Juan, allí lo podemos ver con toda claridad. Primera epístola de Juan, en el capítulo 2 y el versículo 1, dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El mundo tiene muchos intercesores e intercesoras, pero el verdadero cristiano, el verdadero creyente, tiene uno solo, y se llama Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la Biblia también nos revela que el Señor Jesucristo está muy bien y perfectamente enterado de cada uno de los detalles de nuestra vida, de nuestros peligros, de nuestras limitaciones, de nuestras necesidades. Y con esas continuas, fervorosas y poderosas peticiones, el Señor nos está enseñando a que debemos de ser muy cautelosos con el mundo en que vivimos. Nos trae problemas, dificultades continuas. Lamentablemente hoy, el enemigo está usando la propia iglesia del Señor, porque se ha formado y se ha venido levantando una idolatría denominacional, donde cada denominación manda a la otra denominación al infierno. Y se les olvida que la guerra no es con los cuerpos locales de Cristo, es decir, con las congregaciones, sino que la guerra tiene que ser contra el pecado. En Rocafuerte tenemos eso muy bien claro, claramente revelado en el corazón. Por lo tanto, es notorio que la primera petición que el Señor Jesús la hace por sus discípulos. Y si usted ya nació de nuevo, usted es un discípulo de Cristo. No es apóstol, pero es discípulo. Porque los verdaderos creyentes somos discípulos del Señor. En otras palabras, usted y yo estamos incluidos en la intercesión del Señor Jesucristo. ¿Cuál era la intercesión? Padre, presérvalos, guárdalos del mundo, líbralos del mal. Entonces esto nos hace entender que en el mundo en que vivimos hay peligro. ¿Por qué hay peligro? Primeramente,
Porque cuando Adán y Eva pecaron, el Señor Jehová de los ejércitos desde los cielos dijo, y le dijo a Adán y a Eva: maldita sea la tierra por tu causa. Vivimos en un lugar de maldición. Número 1. Número 2. En el Evangelio de Mateo encontramos la única verdad que dice Satanás, siendo el padre de la mentira. Satanás nunca dice verdades, pero aquí dijo una. Y fue cuando tentó al Señor Jesucristo. Le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de este monte y Él enviará a los ángeles para protegerte y te recogerán. ¿Ves todos estos reinos y su gloria? A mí me fueron dados, dijo el diablo. Eso es verdad. Y a ti te los daré si postrado me adorares. Satanás siempre anda buscando robarle la adoración a Dios, robarle la adoración a Cristo. Y millones de personas alrededor del mundo le están obedeciendo y le han obedecido. Lo lamentable es que muchos han partido a la eternidad obedeciéndole al diablo y despreciando las enseñanzas de Cristo Jesús. Así que, mis amados en el Señor, la intercesión del Señor Jesucristo es para librarnos del peligro y de las acechanzas del diablo en este mundo. El peligro no está en la iglesia, el peligro está en el mundo. Por eso es que el Hijo ruega al Padre para que nos guarde del mal que hay en el mundo. Amén. Entonces, empecemos por ahí. El Señor Jesús dice: Padre, guárdalos del mundo. ¿Cómo nos guarda del mundo? Ay, pastor, pues será cuando muramos. No, no es a través de la muerte. El hombre y la mujer que le sirven a Dios, que se esfuerza por vivir en armonía con este libro santo, la palabra de Dios, cuando Dios los llama al ministerio, y a la iglesia le ha dado un ministerio que se llama la Gran Comisión, y le dice que la iglesia tiene que ir, predicar el evangelio y hacer discípulos, enseñando todo lo que Él nos manda, y que para hacer esa obra termina el versículo 28 diciendo Jesucristo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, para garantizar éxito, para garantizar victoria. Por lo tanto, cuando una iglesia está estancada o no crece, es porque el pueblo de Dios, la congregación, está en desobediencia. No evangeliza, no predica, no cuida a los nuevos. Es como una mujer cuando está encinta o embarazada y no cuida a su nueva criatura en el vientre y lo aborta por descuido. Se pierde el fruto de su vientre. ¿Me estoy haciendo entender? Mis amados en el Señor, cuando Dios nos ha llamado a servirle, nosotros no vamos a morir para ser preservados por el Padre si no hemos cumplido a cabalidad con la misión para la cual Dios nos ha escogido y la cual Él nos ha confiado. Por eso Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, que te los lleves, que les quites la vida. No es así como nos va a guardar, sino que los guardes del mal. Es lamentable, es triste, es ofensivo al cielo y ofensivo contra Dios que hoy en día en las distintas iglesias o congregaciones se estén disque haciendo y celebrando bingos para recoger fondos para el templo. Compran carros y los rifan para recoger fondos para el templo. Isaías 65:11 dice que los que se apartan de Dios colocan mesa para la fortuna. La palabra fortuna traducida del hebreo nos enseña que son los juegos de azar, lotería, rifas, bingos, etc. Y que ponen libaciones para el destino. Les sugiero que compren una predicación que les di aquí hace un mes o dos: la fama, la fortuna y el dinero.
Cómprelo, porque ahí le nombro los tres dioses que están detrás de todos esos juegos del azar. Mi Biblia, la Reina Valera de 1960, a mí me dice que la iglesia tiene que ser sostenida por los creyentes, no por las rifas y los bingos, por los dioses de las tinieblas. El altar de Dios está contaminado. Por eso el Señor Jesús dice: te pido que los guardes del mal. Y cuando un predicador desconoce esos principios y aplica rifas y cosas inmundas de las tinieblas, está contaminando la conciencia, el corazón y las mentes de las ovejas que costaron la sangre y la vida de Cristo Jesús.